Hola, mi nombre es David Vázquez, soy del grupo Grotowski 2 y voy a realizar el examen práctico teórico de acondicionamiento físico. Este examen se va a dividir en dos partes, un examen teórico y un examen práctico. Todo va a estar grabado dentro de un mismo video, sin cortes. Y tengo aquí en mi teléfono las preguntas en el documento que el maestro nos envió, así como que usaré el mismo para poder hacer uso del cronómetro y otras herramientas que vamos a utilizar a lo largo de este examen. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el acondicionamiento físico y cuáles son sus capacidades físicas condicionales? Ok, el acondicionamiento físico es la capacidad de poder preparar al cuerpo para poder realizar actividades cotidianas y específicas, o, mejor dicho, actividades cotidianas y o específicas. Con esto me refiero que el acondicionamiento físico es necesario para que nosotros como personas podamos hacer actividades tan cotidianas como pueden ser subir escaleras sin cansarnos, o puede haber un acondicionamiento físico específico para poder realizar escenas de acción, escenas de baile, escenas de combate, etcétera. Todo esto con afín o con afán de poder realizar estas escenas con el menor riesgo posible de lesionarnos o de sufrir algún accidente. En otras palabras, es preparar a nuestro cuerpo para posibles eventos o posibles escenas o secuencias a las cuales nos podemos enfrentar día a día o en algo tan específico como una actividad. Sus capacidades físicas condicionales son cuatro. Es la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad o flexoelasticidad. Más tarde desarrollo esa diferencia entre flexoelasticidad y flexibilidad. ¿Qué es el acondicionamiento físico para actores? Bueno, como les mencioné, el acondicionamiento físico es la preparación previa a poder realizar cualquier actividad cotidiana o específica. En el caso de los actores es parte de lo mismo, solamente que lo vamos a dirigir hacia los actores y vamos a referirnos al acondicionamiento general o acondicionamiento físico general que nosotros como actores tenemos que trabajar para que el día de mañana si tenemos un llamado, un proyecto, un trabajo el cual no habíamos esperado, no estemos en ceros para poder trabajar con conciencia corporal y que nuestro cuerpo esté preparado para cualquier tipo de escenas. Y digo entre comillas, preparado porque pues hay cosas que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir reconociendo nuestro cuerpo para poder mejorar o poder dirigirnos hacia un acondicionamiento físico específico cuando tengamos este tipo de trabajos. Y me voy a dirigir ahora hacia esa parte. Si nosotros ya sabemos que vamos a tener, o si los actores saben que van a tener un llamado con una escena de combate o una escena de persecución, una escena que demanda alguna actividad física, previo a que ya tenemos un trabajo físico, de acondicionamiento físico trabajado, perdón, pues vamos a dirigir nuestro acondicionamiento físico a algo más específico, a lo que la escena nos va a pedir. Y pues básicamente es eso, el acondicionamiento físico para actores es preparar nuestro cuerpo para cualquier posible situación o escena que vayamos a presentar y para alguna en específico, la que sepamos que vamos a hacer o secuencia, escena, demanda física que nos vayan a solicitar para poder realizarla con la mayor naturalidad y en el menor tiempo de recuperación posible. Describe las características generales de la fuerza. ¿Ok? Pues la fuerza es la tensión en uno o un grupo muscular, disculpen. Pues sí, básicamente. Otra vez, la fuerza es la tensión que se ejerce en uno o varios o algún grupo muscular. Y esto para poder generar una resistencia hacia algún objeto o alguna fuerza externa. Creo que lo voy a tratar de explicar, por ejemplo, con el abdomen. Nuestro abdomen está generando por grupos musculares
Y la fuerza consiste en la capacidad de poder tensar esos grupos musculares para poder dirigir esa tensión o energía hacia algo en específico, lo cual podría ser correr, brincar, bajar y todo eso. Básicamente eso es la fuerza. Ahora, dentro de la fuerza vamos a encontrar pues algunos subtipos. Está la fuerza máxima, la fuerza relativa, la fuerza velocidad y la fuerza resistencia. Todos estos, pues, significan cosas distintas. Su nombre es un poquito obvio, pero básicamente la fuerza máxima, vamos a empezar por ahí, es la capacidad de poder generar una mayor cantidad de fuerza, tensión en los músculos para poder realizar alguna escena. Esta será durante un corto periodo de tiempo, pues no podemos mantener nuestra fuerza máxima durante mucho tiempo. Durante estas escenas o estas acciones que van a requerir de nuestra fuerza máxima, pues va a haber mayor producción de lactato. Puede ser que necesitemos de alguna resistencia anaeróbica, puede ser láctica o aláctica. De eso hablaremos más adelante. Un ejemplo de la fuerza máxima puede ser empujar algún objeto con todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, un muro. O cargar algún objeto con todas nuestras fuerzas. Obviamente tiene que demandar que sea alguna escena, perdón, tiene que demandar el peso, lo necesario para poder generar la mayor cantidad de tensión y fuerza para cargar. Un ejemplo que me gusta mucho, que es muy recurrente en las escenas de acción, es de los superhéroes, por ejemplo, el Capitán América soportando los helicópteros, así, uno de cada lado. Y también se repite como por ejemplo con Spider-Man sosteniendo las escenas, sosteniendo el tren con sus telarañas. Y como ese podemos encontrar más ejemplos de fuerza. Ahora la fuerza-velocidad. A pesar de que la velocidad lo vamos a tratar adelante, están muy relacionadas una con la otra, es decir, la fuerza y la velocidad, porque para poder generar velocidad necesitamos tener un recorrido y para tener ese recorrido necesitamos generar una tensión en nuestro cuerpo, puede ser en nuestras piernas, en nuestro abdomen, en nuestros brazos, en los braseos, etc. Pero básicamente la fuerza-velocidad es la capacidad de poder generar la tensión para poder realizar una acción que incluya un traslado, porque si no hay traslado no hay velocidad. Bueno, vamos a hablar de la fuerza-resistencia y esta es distinta a la fuerza máxima, pues aquí vamos a necesitar realizar em, secuencias, escenas, acciones que requieran de nuestra fuerza, pero también de la resistencia para poder mantener esta acción. Esto puede ser, por ejemplo, saltar, hacer mucho cardio, este, mm, realizar lagartijas, pero tal vez lagartijas normales, y mantener esta acción durante un periodo de tiempo. A diferencia de la máxima y de la de velocidad, en esta no va a haber tanta producción de lactato, sino que esta va a ser de una resistencia más aeróbica por producción de oxígeno. A eso se refiere, aéreo, de que hay mayor producción de oxígeno. Y ahora la fuerza relativa. Esta es la capacidad de utilizar la fuerza máxima de manera óptima, con control y pues ya lo dije, de manera óptima. Esto yo lo asimilo mucho, por ejemplo, con los bailarines, pues tienen que tener una fuerza, supongamos, en los saltos. Tienen que tener la fuerza necesaria en los pies para poder impulsarse y saltar alto, pero no solamente se trata de saltar alto, sino también de mantener el cuerpo en el equilibrio y por ejemplo, no pasarse de fuerza en un giro, sí, en un jet en el aire, por ejemplo, y caer justamente de manera controlada y específica. O podríamos utilizarlo como, por ejemplo, en la fuerza de un pie para poder sostenernos en ese pie, solamente en uno.
y mantener el equilibrio, por ejemplo, sería algo así. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando la fuerza relativa, pues todo mi peso está siendo soportado por un solo pie, entonces necesitamos fuerza en un grupo muscular o varios, pero no solamente ahí, necesitamos generar una contraposición que esté generada tanto en fuerza en el otro pie, aunque en menor cantidad, a lo mejor en el abdomen, en los brazos, y aún así necesitamos mantener el equilibrio para permanecer en esta postura. Ok. Hablando de fuerza, hay otros factores que creo que necesitamos considerar, que es los tipos de contracción muscular. Para empezar, tenemos los isométricos. En isometría nos referimos que no hay movimiento. Por ejemplo, tengo algo aquí. Son unas pesas, discos de pesas. Entonces, si nosotros nos mantenemos así en esta posición, vamos a generar una tensión o una fuerza sin necesidad de hacer un rango de movimiento. A esto se refiere con la isometría. De esta forma nos mantenemos en esta posición, pero a la larga el peso nos va a terminar haciendo realizar algún trabajo, alguna tensión. Esto es isometría. Esto es dinamismo y esto, específicamente esto, es contracción. Y esto es extensión. Ambos tienen su denominación concéntrica cuando jalamos hacia nosotros y excéntrica cuando empujamos. En el caso, por ejemplo, de la fuerza máxima, donde estamos empujando una pared, estamos realizando una fuerza excéntrica porque empujamos hacia afuera. Si fuera diferencia y jaláramos hacia nosotros, estaríamos realizando concentria o concéntricos. Creo que con esto podemos terminar el apartado de fuerza. Vamos con las características generales de la velocidad. Creo que antes de hablar de las características generales de la velocidad tenemos que hablar de la diferencia entre la rapidez y la velocidad. La rapidez y la velocidad tienen la diferencia de que una es genética, por lo general no se puede mejorar en gran medida, y la otra sí. La rapidez es genética. No tenemos una capacidad de mejoramiento amplia y habla más de los reflejos y de la rapidez que se genera en un movimiento, pero sin desplazarse específicamente. Creo que ese es el detalle o la cuestión, que en la velocidad tiene que haber un desplazamiento, una ruta o una dirección. Aquí sí hay un rango de mejoría, es decir, que aquí la persona puede mejorar sus capacidades en recorrer una distancia en un menor rango de tiempo. Y yo creo que esas son las principales características que tenemos que mencionar de una de la otra. Ahora me gustaría aclarar que la velocidad es igual a la rapidez más la fuerza más la resistencia. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Para poder generar un recorrido de velocidad necesitamos tener fuerza en nuestros grupos musculares para poder hacerlo óptimamente, y por eso se puede mejorar, porque podemos mejorar nuestra fuerza, podemos mejorar nuestra resistencia, por tanto podemos mejorar. La rapidez me gusta definirlo más como un reflejo, como el reflejo de poder generar una acción de manera espontánea y rápida. Y sí, básicamente esa es la diferencia. Vamos con las características generales de la velocidad, perdón, características generales de la resistencia. Ok, la resistencia es la capacidad de poder soportar una acción de trabajo en un periodo de tiempo.
es diferente a la recuperación, porque la recuperación es posterior a la acción trabajada para poder estabilizar nuestros niveles por medio de la homeostasis, como por ejemplo la sudoración o la nivelación del azúcar o, bueno, en fin. Me gustaría definir la resistencia también, que no solamente hay resistencia física, sino también resistencia psíquica y resistencia emocional, y ambas también, las tres son importantes de trabajar para poder generar una acción con verdad y para poder generar una acción de manera óptima. Entonces, recapitulando, resistencia, la capacidad de poder aguantar unas acciones específicas o cualquier acción durante un periodo de tiempo. Y la recuperación es posterior a la acción, poder estabilizar nuestros niveles para regresar a signos vitales comunes normales. Ok, dentro de la recuperación existe la homeostasis y dentro de la resistencia tenemos dos, la aeróbica y la anaeróbica. Hace un momento les dije que la aeróbica se usa para la producción de oxígeno o con la producción de oxígeno, es decir, por medio de nuestra respiración podemos mantener una prolongación en nuestra resistencia. Esto significa que vamos a poder ejecutar una acción durante varios minutos. Es de una carga baja, pero un periodo largo de tiempo. Requiere de diferentes, en esta sí requiere de un rango de tiempo diferente o específico dependiendo de la actividad que acabas de realizar y de la capacidad que tiene tu cuerpo en recuperarse. Puede tomarte menos de 3 minutos, tanto puede ser inmediata tu recuperación si tienes la condición física adecuada. Ahora vamos a tratar la resistencia anaeróbica. La resistencia anaeróbica, a diferencia de la aeróbica, quiere decir que no hay tanta producción de oxígeno o no permite que el oxígeno pueda generar esta recuperación o resistencia. Para poder seguir trabajando sin la presencia del oxígeno, hay un químico al que le decimos el lactato. Este químico es el que genera la capacidad de poder resistir una escena o unas acciones específicas, sin embargo, no es duradero. Son como las últimas reservas de nuestro cuerpo para poder seguir trabajando. Dentro de la anaerobia existe la láctica y la láctica. Ya les hablé de lactato, entonces láctica significa que hay producción de lactato y aláctica es previo a esta última que les dije que se llama láctica, puesto que aquí no hay la producción de lactato, pero por lo tanto es diferente. Simplemente nos ofrece tiempos de recuperación distintos y también tiempos de trabajo distintos. Por ejemplo, cuando hablamos de la láctica, que es la primera que se presenta, son para escenas de acción o de trabajo de los 15 segundos a los 3 minutos. No es cierto, discúlpenme, me equivoqué. Cuando hablamos de la aláctica, hablamos tiempo de trabajo de 0 a 15 segundos. Sí, discúlpenme, yo me confundí. Cuando hablamos de la láctica, sin producción de lactato, hablamos de un tiempo de trabajo de 0 a 15 segundos. Es decir, que la intensidad de trabajo va a ser alta o máxima, pero el tiempo va a ser moderado. Y en cuanto a recuperación, exige un periodo de recuperación de entre 3 y 5 minutos. Y cuando hablamos de la láctica con producción de lactato, aquí sí hay un trabajo realizado de entre los 15 segundos a los 3 minutos.
Algunos deportistas, atletas, pueden pasar de los 3 minutos, pero pues no es ni recomendado y tampoco es em, óptimo que pasen de ese tiempo. Esta es una intensidad de trabajo alta con, o sea, es alta, pero con una media intensidad, es lo que quiero decir. A diferencia de la que es aláctica, esa es máxima intensidad en un corto periodo de tiempo, y la que es láctica es mediana intensidad en un periodo de tiempo medio. Y el periodo de recuperación puede ser de entre 1 minuto a 5 minutos. Aquí puede haber un periodo de recuperación más largo que en todos los anteriores. Ahora vámonos por las características generales de la flexoelasticidad. No decimos flexibilidad específicamente porque la flexibilidad es la capacidad de las articulaciones y tendones, a mí me gusta denominarlos como tejido blando, flexores, para poder generar un rango de movimiento mayor en las articulaciones. Por ejemplo, en las articulaciones de la cadera. La flexibilidad sería poder hacer un split y un squat. Pero la elasticidad es la capacidad de los músculos de poder estirarse para poder llegar a ese rango de movimiento. A lo que voy es que no sirve de nada que nuestras articulaciones tengan la capacidad de estirarse plenamente si nuestros músculos no están capacitados para poder hacer esa demanda en acción. Por eso lo denominamos flexoelasticidad. Creo que ya dije básicamente lo que es ambos. La flexoelasticidad es la capacidad formológica del cuerpo para poder generar rangos de movimiento amplios en donde se encuentran nuestras articulaciones. Elasticidad son los músculos, flexibilidad, articulaciones, tendones, ligamentos, etc. Para poder generar estos rangos de movimientos amplios tenemos distintos estiramientos. Vamos a dividirlos entre los dinámicos y los estáticos para empezar. Los dinámicos son aquellos ejercicios que generan un movimiento para poder preparar y ejercitar nuestra musculatura y nuestras articulaciones y generar un mayor rango de movimiento. Son comúnmente vistos para poder trabajarlos previos a alguna actividad física y sirven más para eso, para preparar nuestro cuerpo previa a una actividad física. Hay un subtítulo. Hay un subtipo dentro de los dinámicos que se denominan balísticos. Estos existen más en atletas que generan un entrenamiento específico y también más estricto, por lo cual no es recomendado empezar con estos ejercicios balísticos con personas que están comenzando a hacer alguna actividad física o no están acostumbrados a esta demanda. Quizás los bailarines, los artes marcialistas necesitan estar en constante trabajo y por lo tanto pueden empezar de una o desde el principio con estos ejercicios balísticos, aunque tampoco es recomendable. Pero una persona que no está acostumbrada a realizar estas actividades podría lesionarse si empieza con esta demanda tan alta en los cuerpos. Y básicamente los balísticos son ejercicios que generan un penduleo o rebote en nuestras articulaciones. Con un peo, lo podríamos denominar así. Me voy a levantar para poder poner unos ejemplos de cada uno. Vamos a denominar, por ejemplo, estiramientos activos. Podría ser, por ejemplo, pues ya sé, este.
pasar de un lado al otro, podría ser denominado un estiramiento activo, dinámico, discúlpenme, dinámico. Pero rebotarlo desde aquí, hacer este rango de movimiento, que es más demandante en nuestras articulaciones y musculatura, se le denominan balísticos. Podríamos hacer este y generarlo como balístico. Sostenernos de la pared y este columpeo denominarlo como balístico. Sin embargo, en los hombros, por ejemplo, esto serían balísticos. Rangos de movimiento amplios que generan un rebote, pero no son recomendados para empezar a hacer un ejercicio con estos. Por ejemplo, en el caso del hombro, podríamos empezar con estiramientos dinámicos como este, el cual no necesita de una demanda o una exigencia tan grande en el cuerpo o en las articulaciones desde el principio. Lo óptimo sería empezar con estos, por ejemplo. Todos estos. Y estos para cuando ya estamos preparados o calientes para poder generar estos ejercicios. Y ahora nos vamos a ir hacia los estáticos. Los estiramientos estáticos están dirigidos o más enfocados para la recuperación y para el enfriamiento. Es decir, después de realizar nuestra actividad, los estiramientos estáticos nos ayudan a poder recuperar nuestros signos vitales a un nivel más moderado para poder enfriar los músculos sin generar una tensión innecesaria y para acentuar como para bajar los niveles de, del corazón o de la palpitación del corazón, poder estabilizar los pulmones y también para poder estabilizar la hipertrofia o la tensión en los músculos y en las articulaciones. Dentro de estos están los estáticos activos, pasivos, isométricos. Los estiramientos estáticos activos se refieren a la utilización de nuestra propia fuerza para poder estirarnos a nosotros mismos sin tener un rango de movimiento. Lo explico mejor. A diferencia de los dinámicos, en los estáticos no va a haber movimiento, o al menos no de manera dinámica o activa. Dinámica. Es decir, no vamos a estar moviendo nuestras articulaciones. Por ejemplo, en vez de enfriar nuestro hombro así, en un estiramiento estático activo, vamos a estirar nuestro hombro así. Es activo porque estamos utilizando nuestra propia fuerza de la mano izquierda para generar una palanca y poder estirarnos. Al ser pasivo significa que no vamos a generar una fuerza de nosotros mismos, o sea, con una oposición de nuestro cuerpo, sino que, por ejemplo, quizás alguien atrás nos va a ayudar a estirar. Y si no hay alguien, puede ser algo, por ejemplo, el muro. Me voy de este lado. Por ejemplo, el muro. Sin movimiento, es decir, si empezamos a rebotar ya se convierte en dinámico y, por ejemplo, en este caso, balístico. Pero aquí estamos ocupando una fuerza externa
Puede ser un compañero, unas ligas, algún objeto para poder estirarnos. Esa es la diferencia entre los activos y los pasivos. En el activo nosotros estamos generando fuerza con nosotros mismos para poder estirar sin movernos, fuerza. O por ejemplo aquí. Aquí estoy generando una fuerza con mi antebrazo o con mi brazo para generar una contraposición y poder estirar. Aquí, por ejemplo, fuerza. Voy a recoger este pie. Con mi brazo estoy generando una fuerza para poder estirar y este sería un ejemplo de los estáticos activos. Sin embargo, si yo no genero ninguna fuerza, pero atrás de mí alguien me empuja, es una fuerza externa, se convierte en un estático pasivo. O por ejemplo, si yo estoy en mariposa y coloco un peso, se convierte en un estático pasivo porque ya no estoy generando yo una fuerza. El objeto está generando la fuerza por mí. Y los isométricos vienen de una acción, en el caso, por ejemplo, del abdomen, de estar en una plancha, estamos generando una tensión sin movimiento para después relajar y estirar. Por ejemplo, me quedo en una sola posición sin movimiento para luego relajar y estirar. Esos son los isométricos. Como lo comenté hace un momento, es que no haya movimiento, que nos quedemos estáticos, pero aquí la diferencia es que posterior tiene que haber un estiramiento o relajación después de la tensión de estar en isometría. ¿Ok? Ya hablamos de la fuerza, rapidez, resistencia y elasticidad. Vamos a pasar a nuestro examen práctico. Lo leeré todo. Realiza un calentamiento específico para una secuencia que realizarás. Calentamiento específico de 7 minutos. Una secuencia de 5 a 8 minutos que involucre todas las capacidades físicas condicionales. Un enfriamiento específico de la secuencia realizada de 7 minutos. Y 3 conteos de pulsaciones por minuto. Un conteo previo al calentamiento, uno después de tu secuencia creativa y uno al finalizar tu enfriamiento. Hay que mencionar el porcentaje de esfuerzo en el que te encuentres. ¿Ok? Voy a tomar mis pulsaciones por minuto. Doce pulsaciones por minuto. Lo apuntaré aquí. 12 pulsaciones por minuto, que equivale a 12 por 6, son 72 entre 197, que sería mi 100%. Actualmente me encuentro en el 36% de
mi, mi capacidad física. 36%. Ok, ahora el próximo va a ser después de mi secuencia creativa. Este debe durar 7 minutos, así que pongo mi alarma ahora.
¿Listo? Esa fue la serie de calentamiento. Ahora voy a empezar con la serie de la secuencia realizada. Dice 3 conteos de 10 segundos. Otro después de tu secuencia creativa. Ok. Ok, vamos a empezar con la secuencia creativa. Ay, espérenme. Discúlpeme, maestro. Solo quiero hacer un repaso. Ok. Listo, ya, disculpe. Ahora sí.
Ya terminé. Ahora... ...30 pulsaciones por minuto. Esto equivale a... mi 91%. Muy bien, ahora mi periodo de recuperación de 7 minutos.
Listo, con esto concluyo el examen. Espero poderlo volver a ver, maestro. Muchas gracias por todo el cuatrimestre. Me sirvió mucho para todas mis actividades, para danza, para karate. Y pues nada, espero verlo después. Nos vemos.